Mi hermana me miró directamente a los ojos y dijo, ya no eres de la familia. Mis padres permanecieron en silencio, a pesar de que volé 8 horas solo para asistir a su aniversario. Ni siquiera me dejaron entrar. No grité. Elegí otra cosa. 1 hora después, estaban gritando de pánico. Mi nombre es Sofía Castillo y tengo 38 años. Volé 8 horas para estar aquí hoy, sosteniendo un regalo que había pasado semanas preparando, esperando que tal vez, solo tal vez, este aniversario fuera diferente. No esperaba calidez ni aplausos, pero sí esperaba que al menos me permitieran pasar por la puerta. En cambio, en el momento en que pisé los escalones de la entrada, todo lo que había intentado reconstruir se derrumbó en un solo suspiro. Mi hermana me miró directamente a los ojos, su expresión tallada en hielo, y me dijo que ya no era de la familia. Sin vacilación, sin vergüenza, solo un corte limpio destinado a rebanar cada intento que había hecho por mantenerme conectada. Y detrás de ella, las 2 personas que me criaron permanecieron en perfecto silencio, sin siquiera parpadear, como si sus palabras fueran simplemente ciertas, como si 8 horas de viaje, años de esfuerzo y cada parte de mí que todavía creía en esta familia no significaran absolutamente nada. No grité, no supliqué. Ni siquiera pregunté por qué, porque la respuesta ya estaba escrita en sus rostros. Yo había sido borrada mucho antes de este momento. Hoy fue solo la primera vez que lo dijeron en voz alta. Así que me di la vuelta. Bajé de nuevo esos escalones con el regalo aún en mis manos y algo más pesado instalándose en mi pecho. Pensaron que cerrar la puerta sería el final de todo. No sabían lo que llevaba conmigo ni cuán rápido todo lo que habían construido podría resquebrajarse. 1 hora después, la celebración detrás de esa puerta se desmoronaría de maneras para las que ninguno de ellos estaba preparado. Antes de contarles lo que dijo y lo que sucedió después de que me fui, díganme, ¿qué hora es para ustedes en este momento y desde dónde están viendo? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. La vida dentro de la familia Castillo nunca se sintió tan perfecta como la imagen de nuestras tarjetas navideñas. Mis padres eran dueños del grupo de eventos Castillo, un negocio que administraba salones de bodas y centros de conferencias en todo Jalisco. En público, eran la pareja refinada que daba discursos sobre el espíritu empresarial y la comunidad. En casa, la regla no escrita era simple: cuanto más cerca estabas del negocio, más importabas. Mi hermana mayor vivía en ese círculo central. Ella los acompañaba a las visitas a los locales, escuchaba las llamadas con los proveedores y hablaba de la marca como si fuera una persona. Yo traía a casa excelentes calificaciones y mantenía la casa en funcionamiento, pero me desvanecía en el fondo cada vez que surgía el tema de la empresa. Los maestros y consejeros decían que tenía talento para los números y que debería considerar la contabilidad o las finanzas. Mis padres asentían y preguntaban cómo planeaba usar esas habilidades para la familia. Cada fortaleza que tenía se medía por lo bien que podría integrarse en el grupo de eventos Castillo. Cuando preguntaba sobre hacer algo por mi cuenta, la respuesta seguía siendo la misma: el verdadero éxito significaba alimentar el negocio que llevaba nuestro nombre. A los 20 años, despejé mi agenda para un retiro de fin de semana en un albergue de montaña que supuestamente incluiría al personal y a la familia. Conduje hasta el punto de encuentro y encontré un estacionamiento vacío y un mensaje de texto que decía que el grupo se había ido la noche anterior porque los planes habían cambiado. Más tarde, cuando la empresa inauguró un local insignia en el centro de Guadalajara con un corte de cinta y cobertura de prensa, me enteré por un artículo de noticias que mostraba a mis padres y a mi hermana bajo la marquesina. Mi nombre nunca había estado en la lista de invitados. Así que construí una vida que no dependía de sus invitaciones. Fui a la escuela de contabilidad, aprobé mis exámenes y comencé una pequeña práctica llevando los libros de negocios locales. Mis padres lo llamaban un trabajo secundario, y repetían que el verdadero impacto provenía de ser parte de algo más grande, con lo que se referían a su empresa, no a la mía. La única vez que mi trabajo pareció serles útil fue cuando su propio sistema comenzó a flaquear. Un contador principal del grupo de eventos Castillo renunció de repente, y mi padre llamó preguntando si podía intervenir por un corto periodo. Lo presentó como una oportunidad para demostrar mi valía dentro del negocio. Dudé, y luego acepté. Una parte de mí todavía quería creer que había un espacio para mí que no requería convertirme en una copia de mi hermana. Desde dentro, los números no coincidían con los folletos. Los informes de nómina llegaban a mi escritorio con extrañas lagunas.
Las horas extras aparecían en los borradores iniciales y desaparecían de las versiones finales. Las tarjetas de asistencia se editaban después de los eventos con notas que instaban al personal a fichar la salida antes de que terminara el desmontaje. Cuando pregunté sobre los ajustes, me dijeron que era el estándar de la industria, y que estaba convirtiendo correcciones de rutina en algo más grande de lo que eran. Luego revisé las subvenciones de ayuda que la compañía había recibido durante la pandemia y los años inestables que siguieron. En papel, los fondos estaban etiquetados como apoyo para mantener al personal empleado y cubrir costos esenciales. En el libro mayor, las transferencias se desviaban a cuentas secundarias que pagaban renovaciones cosméticas, viajes de ejecutivos y beneficios que nunca aparecían en la documentación vinculada a las subvenciones. Llevé un resumen de lo que había encontrado a una reunión de la gerencia. La explicación que obtuve fue pulcra: problemas de sincronización, reasignaciones internas, nada inapropiado. Pero la habitación se quedó en silencio de una manera que no pude ignorar. Después de eso, las conversaciones cambiaban cuando entraba a una oficina. Los correos electrónicos que antes pedían mi opinión comenzaron a llegar sin mi nombre en ellos. Todavía me presentaban como la familia que ayuda. Sin embargo, podía sentir la distancia ampliándose con cada sonrisa educada. Fue entonces cuando comencé a guardar discretamente copias de los documentos que manejaba, resúmenes de nómina, memorandos internos, informes de subvenciones, cualquier cosa que mostrara cómo se movían realmente el dinero y las horas. Me dije a mí misma que era una precaución, algo que cualquier contador cuidadoso haría si presintiera problemas. Finalmente, la asignación temporal terminó con un breve agradecimiento y una nota sobre la reestructuración del equipo de finanzas. Regresé a mi pequeña oficina con clientes que apreciaban las preguntas difíciles y traté toda la experiencia como otro recordatorio de lo lejos que estaba del centro del mundo castillo. Unos días después de volver a mi rutina, llegó la invitación, caligrafía formal, bordes en relieve y un tono tan pulcro que parecía más un comunicado de prensa que un mensaje de mis propios padres. La celebración de su aniversario siempre había sido un espectáculo, y el evento de este año parecía diseñado para ser aún más grandioso. Sostuve la tarjeta por un largo momento antes de ponerla en mi escritorio, preguntándome si asistir cambiaría algo o simplemente confirmaría lo que ya sabía. El silencio no me dio una respuesta, pero algo en mí se negó a ausentarse de nuevo. La mañana de mi vuelo, empaqué una pequeña maleta, eligiendo artículos con precisión práctica, como si el orden pudiera suavizar la incertidumbre que se avecinaba. Javier me llevó al aeropuerto con una calma tranquilizadora que contrastaba con el nudo que se apretaba en mi pecho. Pasé por seguridad, abordé mi vuelo y me acomodé en un asiento junto a la ventana. Las horas se extendieron con una lenta pesadez, llenas de turbulencias cambiantes y el zumbido apagado de los extraños a mi alrededor. Mantuve mi mente enfocada en la posibilidad, por remota que fuera, de que presentarme pudiera abrir una puerta que había estado cerrada durante años. Cuando el avión aterrizó, el aire cortante de la ciudad me recibió con una punzada familiar. Recogí mi equipaje y subí a un vehículo de transporte compartido, observando el paisaje pasar y sintiendo cómo los recuerdos de los lugares de mi infancia tiraban de mí como hilos. Cada barrio traía ecos de fines de semana pasados organizando archivos para el negocio o siendo reclutada para los preparativos de eventos que se sentían más como obligaciones que como celebraciones. Aún así, me preguntaba si esta vez sería diferente. El lugar que albergaba el aniversario se encontraba cerca del borde de un distrito concurrido, su entrada enmarcada por líneas limpias y luces cálidas. Los invitados entraban, vestidos con una elegancia deliberada, llevando la confianza de personas que creían que pertenecían allí. Me detuve cerca del sendero, sosteniendo el pequeño regalo envuelto que había elegido, un gesto destinado más para mí que para cualquier otra persona. Sentía las palmas de las manos húmedas, aunque mi expresión se mantuvo firme. A medida que me acercaba a la entrada, un movimiento en la puerta cambió. Mi hermana apareció con una autoridad que coincidía con el papel en el que había crecido. Sin dudarlo, se interpuso en mi camino, su postura firme e inflexible. El tono que usó tenía el tipo de finalidad que podría partir una piedra. Detrás de ella, dos siluetas familiares flotaban sin hablar, su presencia rígida e indescifrable. Su quietud me oprimía más que cualquier acusación. Esperé siquiera un destello de reconocimiento de que me querían allí. No llegó ninguno. La postura de mi hermana no se suavizó, y la ausencia de respuesta de las dos personas que formaron mi infancia se asentó en el aire como polvo que se niega a caer. En ese momento,
el brillo pulcro del lugar pareció agudizarse hasta convertirse en algo frágil. Una extraña calma se extendió por mí. No aceptación, sino claridad. Años de conversaciones tensas y exclusiones silenciosas habían llevado a esta división silenciosa. Me di cuenta de que no podía forzar mi entrada por una puerta cerrada por personas que ya habían decidido dónde estaba yo. Así que aflojé mi agarre en el regalo y retrocedí, no una retirada, sino un alejamiento deliberado de un espacio que nunca me había dado cabida. Me di la vuelta sin mirar atrás. El sendero detrás de mí se sentía más largo que minutos antes, aunque mi paso se mantuvo medido. El evento continuaba detrás de los paneles de vidrio, una reunión construida sobre apariencias cuidadosamente mantenidas. Crucé el área de estacionamiento y me dirigí hacia la calle, dejando que la noche absorbiera el peso que presionaba mis costillas. Una vez que llegué al final de la cuadra, me detuve lo suficiente para estabilizar mi respiración. La invitación, el vuelo, el esfuerzo, nada de eso había cambiado la dinámica que definía a mi familia. Pero alejarme conllevaba un tipo diferente de poder, uno arraigado no en la resignación, sino en la recuperación del terreno bajo mis propios pies. Continué por la acera con una silenciosa determinación formándose en mi pecho. Aún no había un plan, solo el débil comienzo de una intención que no podía nombrar por completo. Pero algo había cambiado, un giro interno que me apuntaba hacia una elección que había evitado durante demasiado tiempo. El primer lugar hacia el que me encontré caminando fue una pequeña cafetería escondida entre dos escaparates a unas pocas cuadras del lugar. No fue una elección consciente. Mis pies simplemente necesitaban un lugar tranquilo donde aterrizar, y el suave resplandor del interior me atrajo sin esfuerzo. Elegí una mesa en una esquina, dejé mi bolso y envolví mis manos alrededor de una taza que se enfrió más rápido de lo que la bebí. La sala murmuraba con conversaciones en voz baja, pero mi mente vagaba por otro lado, arrastrada de vuelta a recuerdos que había intentado apilar ordenadamente fuera de la vista. Durante años, había ignorado la incomodidad que sentía al manejar documentos internos para el grupo de eventos Castillo. En ese momento, me convencí de que era inexperiencia o paranoia. Sin embargo, las páginas que una vez pasaron por mis manos contenían discrepancias que ahora no podía dejar de ver, horas recortadas bajo la superficie, firmas que encajaban con demasiada perfección, ajustes en los informes de subvenciones que desviaban fondos de maneras que no coincidían con la intención original. Esos detalles habían permanecido como manchas tenues, fáciles de ignorar hasta que la luz las iluminaba en el ángulo correcto. Una tarde, durante mis meses en la oficina de contabilidad, Mónica Álvarez se detuvo en mi escritorio con una pila de registros de nómina. Siempre había mantenido una apariencia tranquila, pero sus ojos revelaban más de lo que su tono permitía. Al dejar los archivos, dudó lo suficiente como para dejar una advertencia tácita incrustada entre los papeles. Algo andaba mal. No tuvo que decirlo directamente para que yo lo escuchara. Desde ese momento, cada hoja de cálculo se sintió más pesada, como si llevara el peso de acciones que no podían soportar el escrutinio. Intenté hacer preguntas una vez, formulándolas con cuidado y manteniendo mi voz neutral. La respuesta de la alta dirección había sido fluida, casi ensayada, y recuerdo haber salido de la reunión con la inquietante sensación de haber entrado en una habitación donde nadie reconocía las grietas en las paredes. Aún así, la inquietud se quedó conmigo, presionando en los bordes de mis pensamientos hasta que finalmente guardé copias de los documentos sin saber muy bien por qué. Ahora, sentada en esta cafetería con su suave luz amarilla y el zumbido de extraños a mi alrededor, esa decisión ya no parecía una precaución. Parecía profética. El recuerdo de haber sido rechazada en la puerta minutos antes lo agudizó todo. Algo dentro de mí cambió con una claridad que no requería ira para tomar forma. Su silencio había hablado por sí solo, pero mi respuesta no necesitaba reflejar su indiferencia. En cambio, abrí mi computadora portátil, su peso familiar me anclaba. La pantalla se iluminó y la carpeta que había escondido años atrás esperaba con una quietud que parecía casi deliberada. Mientras me desplazaba por los archivos, cada documento llevaba su propio testimonio silencioso, números que no cuadraban, notas que redirigían fondos con descripciones vagas, patrones que se repetían a lo largo de los meses. No buscaba certeza. Ya la tenía. Buscaba la dirección correcta para llevar la verdad. Un nombre surgió en mi mente con una claridad constante: Alicia Reyes.
Recordaba haber leído uno de sus artículos de investigación meses antes, un informe bien documentado que desentrañaba el uso indebido de fondos de ayuda por parte de una empresa local. Su trabajo había sido conciso, minucioso y libre de sensacionalismo. Se centraba en los hechos, no en el espectáculo. Algo en esa firmeza la convirtió en la única persona en la que sentí que podía confiar lo que llevaba. Redacté un mensaje sin adornos, adjuntando documentos como prueba en lugar de explicaciones. Mis dedos se detuvieron un instante antes de pulsar enviar, y cuando el mensaje desapareció de mi pantalla, un cambio silencioso se instaló en mi pecho. No triunfo, no miedo, solo la aceptación de que se había cruzado una línea y no se podía descruzar. Minutos después, apareció una notificación. Alicia había respondido con una única solicitud para una breve llamada. Salí, el aire frío cortando la neblina que me había envuelto. Durante la llamada, su voz mantuvo una calma mesurada, el tipo de firmeza que proviene de años de navegar por terrenos delicados. Solo preguntó lo que necesitaba para confirmar la autenticidad y no dijo nada innecesario. Cuando terminó de revisar los archivos, su tono cambió, no sorprendida, sino decidida. Me dijo que la información era significativa, que los patrones eran inconfundibles y que comenzaría a verificar los detalles de inmediato. Cuando terminó la llamada, me quedé quieta por un momento mientras las luces de la calle parpadeaban a lo largo de la acera. Exhalé lentamente, la decisión asentándose más profundamente. Lo que sucediera a continuación se desarrollaría más allá de las paredes de esta cafetería, más allá del alcance de mi familia y más allá de la versión de mí misma que una vez creyó que el silencio era más seguro que la verdad. De vuelta en el lugar, la celebración se había acomodado en su ritmo habitual de presentaciones pulcras y encanto curado. Lo que sucedió a continuación no se desarrolló de una sola vez. Se propagó como una onda, pequeña al principio, y luego inconfundible. Comenzó cuando un invitado cerca de la barra bajó su teléfono con el ceño fruncido, mirando a su alrededor como si verificara la habitación contra algo que acababa de leer. La pantalla de otro invitado se iluminó segundos después, seguida por el suave sonido de las notificaciones que se extendían por el salón como una señal invisible. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Las risas se apagaron, reemplazadas por murmullos curiosos que se agudizaban con cada momento que pasaba. El artículo que Alicia había publicado se movió rápidamente, su titular directo y su evidencia imposible de desestimar. Las pantallas mostraban extractos que rastreaban inconsistencias financieras, irregularidades en la nómina y asignaciones de subvenciones que se desviaban mucho más allá de los límites permitidos. El brillo prístino de las luces del lugar de repente parecía exponer más de lo que suavizaba. Podía imaginar cómo se desarrolló sin estar allí. Los invitados que habían pasado años asistiendo a los eventos Castillo ahora intercambiaban miradas que llevaban más precaución que admiración. Algunos sostenían sus teléfonos cerca de sus pechos, como si las palabras que se mostraban fueran demasiado pesadas para que otros las vieran. Otros mostraban el artículo abiertamente, señalando secciones que describían patrones y fechas con la precisión que solo los documentos confirmados podían proporcionar. A medida que el murmullo se espesaba, la atención se desvió hacia el frente del salón, donde estaban los anfitriones, ajenos al cambio que ocurría bajo ellos. Un invitado se acercó con una postura rígida, mostrando su pantalla con una seriedad generalmente reservada para emergencias. Más invitados lo siguieron, cada uno acercándose con una pregunta que tenía un filo más agudo que la anterior. El cambio en la atmósfera era innegable, una marea social que cambiaba sin dudarlo. En cuestión de minutos, un grupo de asistentes se formó alrededor de la mesa central. Algunos exigían una aclaración, otros simplemente observaban con expresiones cautelosas, su confianza vacilante. Las alianzas construidas durante años de cuidadosas redes de contactos ahora se sentían precarias. Incluso sin levantar la voz, la sensación de presión debió ser inconfundible, una pesadez que presionaba contra la celebración cuidadosamente curada. Unos pocos invitados se hicieron a un lado para hacer llamadas, manteniendo sus tonos bajos, pero su urgencia evidente. El personal, entrenado para mantener la compostura, intercambió miradas que revelaban grietas en su firmeza. Los susurros se movieron por la sala con una certeza creciente, las acusaciones eran detalladas, los documentos reales y la situación ya no estaba contenida. Entonces, entró una nueva presencia, la figura inconfundible de un representante del Departamento de Trabajo del Estado, identificable por la insignia prendida cuidadosamente en un abrigo. Su llegada cambió la energía bruscamente.
El personal detuvo sus tareas. Los invitados se apartaron instintivamente, y varios miembros del equipo de gestión avanzaron con sonrisas incómodas. Se hicieron preguntas en voz baja pero con firmeza, y las solicitudes de documentación se entregaron con el tipo de precisión que no dejaba lugar a la negociación. El enfoque del representante pronto se dirigió hacia el área de operaciones del lugar. Se abrieron puertas, se recuperaron registros y algunos miembros del personal fueron llevados a un lado para conversaciones privadas. Aunque nada dramático ocurrió externamente, la sensación de desmoronamiento fue inmediata. El evento ya no era una celebración. Se había convertido en un examen. Los invitados que una vez habían elogiado el profesionalismo de la familia Castillo ahora se apartaban de la escena que se desarrollaba. Algunos recogieron sus abrigos temprano, eligiendo irse sin ofrecer despedidas. Otros se quedaron lo suficiente para presenciar la tensión que se instalaba en el aire, marcada por posturas rígidas e intentos fracturados de mantener la normalidad. Cada movimiento llevaba el peso de la incertidumbre. En otra esquina, un proveedor revisaba el artículo en una tableta, sacudiendo la cabeza lentamente antes de empacar parte de su montaje. Un planificador instruyó silenciosamente a su equipo para que detuviera ciertas actividades, su comportamiento cambiando de festivo a procedimental. Incluso la música de fondo, una vez animada, parecía fuera de lugar, demasiado brillante para una habitación que se había vuelto frágil. Mientras el equipo de investigación continuaba su trabajo, varios invitados grabaron vídeos cortos, no con intención sensacionalista, sino como documentación de un momento que sabían que impactaría más que las festividades de la noche. El nombre Castillo siempre se había asociado con la estabilidad y el glamour. Ahora, ambos se deslizaban bajo la superficie de acusaciones respaldadas por tinta digital. No fue necesario que ocurriera nada ruidoso para que el evento se fracturara. El silencio por sí solo llevaba suficiente fuerza. El exterior pulcro de la celebración ya no se sostenía, reemplazado por la inconfundible comprensión de que la verdad había entrado en la habitación mucho antes de que alguien estuviera preparado para enfrentarla. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas con una calma apagada que se sentía fuera de lugar después de la noche anterior. Me moví por mi apartamento con movimientos lentos y deliberados, preparando café no por comodidad, sino por la claridad que venía con la rutina familiar. El ciclo de noticias ya se había acelerado. Los titulares se multiplicaban en la pantalla de mi teléfono, cada artículo ampliando la historia que Alicia había publicado. Los analistas intervenían con agudas evaluaciones mientras los miembros de la comunidad reaccionaban con incredulidad o resignación. Era extraño presenciar el desmoronamiento de un legado desde la tranquilidad de mi cocina. Sin embargo, no sentí ningún impulso de apartar la vista. Mientras me desplazaba por la pantalla, sonó un golpe en la puerta, firme, medido e inconfundiblemente intencional. Los latidos de mi corazón se calmaron en lugar de acelerarse. Crucé la sala de estar y abrí la puerta para encontrar tres figuras familiares dispuestas en una línea, sus expresiones moldeadas por una mezcla de agotamiento y urgencia contenida. Gregorio estaba ligeramente adelantado, su postura rígida. Margarita flotaba a su lado con una cuidadosa compostura. Isabela permanecía un paso atrás, su mandíbula apretada en una línea tensa que revelaba todo lo que se negaba a decir. Me hice a un lado lo suficiente para que entraran sin invitar a la comodidad. Se movieron hacia la sala de estar con una inquietud que se aferraba al aire, eligiendo lugares que los mantenían juntos. Su presencia llevaba la tensión de personas que intentaban aferrarse a algo que se les escapaba demasiado rápido. Nadie habló al principio. La mirada de Gregorio recorrió la habitación como si buscara un detalle que pudiera suavizar el momento. Cuando finalmente me miró, sus ojos contenían una tensión silenciosa. Margarita cruzó las manos, estabilizándose antes de soltar un lento suspiro. Isabela permaneció inmóvil, su mirada fija con una intensidad que sugería que estaba sopesando todos los resultados posibles. Las palabras aparecieron gradualmente, moldeadas por la vacilación y la necesidad. Hablaron sobre la interrupción del negocio, las llamadas que habían llegado durante la noche, la repentina congelación de las alianzas, la incertidumbre que presionaba en cada rincón de su mundo profesional. Sus frases se mezclaban entre sí con el tono de personas acostumbradas a gestionar crisis, pero no preparadas para una arraigada tan cerca de casa. Bajo su fraseo medido yacía una petición que no expresaron directamente, querían que deshiciera lo que se había puesto en marcha. Escuché sin interrupción, dejando que sus explicaciones se asentaran en el espacio entre nosotros.
Una vez que regresó el silencio, Isabela dio un paso adelante, la tensión en sus hombros agudizándose. Su voz tenía un filo controlado, moldeado por años de autoridad dentro de la empresa. Enmarcó el artículo como una extralimitación, sugirió malentendidos e insinuó que los asuntos internos nunca deberían haber llegado a manos del público. Cada punto giraba en torno al mismo destino, la responsabilidad pertenecía a otro lugar, y la reparación requería mi cooperación. No sentí nada del conflicto que esperaban. La distancia entre nosotros ya no era emocional. Se había vuelto estructural, construida a partir de elecciones superpuestas a lo largo de los años. Su súplica me llegó solo como un recordatorio de lo que el silencio había costado. Antes de que respondiera, sonó un segundo golpe en la puerta, más ligero, familiar. Cuando abrí, Arturo estaba allí con una expresión muy alejada de la neutralidad cautelosa que a menudo mostraba. Entró con una resolución serena, posicionándose de una manera que trazaba una línea clara entre la intención y la duda. Su presencia cambió la energía de la habitación al instante, anclándola con una firmeza que ninguno de nosotros había anticipado. Me habló con una claridad que no requería un volumen elevado. Sus palabras reconocieron lo que él había sabido dentro de la empresa, las irregularidades que había visto, la presión que le impidió hablar antes. No hubo ningún intento de justificar el pasado, solo un reconocimiento del papel que había desempeñado al permanecer en silencio. Luego, con la misma calma y seguridad, dejó clara su decisión, ya no deseaba estar asociado con el negocio ni con la cultura que moldeaba sus elecciones. La reacción de los demás fue inmediata pero contenida, una conmoción que no llegó a expresarse por completo, una incredulidad contenida detrás de rostros controlados. Las manos de Margarita temblaron brevemente antes de que las estabilizara. Los hombros de Gregorio se hundieron bajo un peso que no pudo enmascarar. La compostura de Isabela se fracturó en los bordes, aunque la forzó a volver a su lugar con un esfuerzo visible. La habitación se sumió en la quietud mientras el significado de su decisión se asentaba. No sentí triunfo, solo una silenciosa afirmación de que la verdad llevaba su propio impulso una vez que se pronunciaba. Cuando finalmente me dirigí a ellos, mi voz se mantuvo firme. Dejé claro que el camino a seguir ya no era mío para moldearlo en su nombre, y que la responsabilidad descansaba donde pertenecía. Se fueron en silencio, llevándose consigo la comprensión de que la base en la que habían confiado ya no estaba intacta. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos, dejando el apartamento envuelto en una calma inusual, una calma moldeada no por la resolución, sino por la claridad de una distancia recién definida. Pasaron las semanas, y el ritmo de los acontecimientos se hizo más constante, como si el impacto inicial finalmente se hubiera asentado en algo que todos ya no podían ignorar. 6 meses después de que comenzara la investigación, las consecuencias habían tomado forma con una claridad que no dejaba lugar a la especulación. El grupo de eventos Castillo, una vez un emblema pulcro de celebración y prestigio, se había visto obligado a reducir sus operaciones. Los contratos con socios de la ciudad fueron suspendidos, las relaciones con los proveedores se disolvieron y las reservas pendientes se desviaron a otros lugares. Los hallazgos regulatorios delinearon violaciones en términos definitivos, y las sanciones que siguieron remodelaron la estructura financiera de la empresa. El apellido, una vez utilizado como garantía de fiabilidad, ahora conllevaba vacilación cuando se mencionaba en círculos profesionales. Isabela Castillo renunció a su cargo poco después. No hubo un anuncio dramático, solo un aviso que circuló discretamente entre los contactos de la industria reconociendo su salida de las responsabilidades del día a día. Los rumores dentro de la empresa sugerían que la decisión no había sido opcional. Las demandas del liderazgo habían chocado con las realidades expuestas por la investigación, dejando poco espacio para la autoridad que una vez ostentó. Gregorio y Margarita Castillo enfrentaron resultados que iban más allá de la reputación. Los acuerdos financieros requirieron la venta de varios activos, incluido uno de sus locales más prominentes. Su círculo de influencia se contrajo notablemente, ya no sostenido por la confianza que una vez proyectaron tan sin esfuerzo. Navegaban sus días con una compostura apagada, moldeada por el peso de la responsabilidad en lugar de la comodidad del estatus. Mónica Álvarez surgió como una figura clave durante la revisión regulatoria. Su cooperación proporcionó claridad donde la documentación había sido oscurecida, permitiendo a los investigadores rastrear el camino de las decisiones que habían moldeado la cultura interna de la empresa. Su testimonio no provino del rencor.
Provino de un compromiso con la integridad que había sido eclipsado durante mucho tiempo por la lealtad a su puesto. En muchos sentidos, su valentía marcó un punto de inflexión para otros que habían sentido la presión del silencio dentro de la organización. Durante estos meses, me concentré en mi propio trabajo con una claridad que se sentía desconocida pero estabilizadora. La práctica contable que una vez había nutrido en silenciosa determinación ahora crecía a través de referencias de clientes que valoraban la transparencia y la diligencia. Amplié mis servicios, contraté apoyo adicional y me encontré construyendo algo resiliente. No porque llevara un legado familiar, sino porque reflejaba elecciones que podía respaldar sin disculpas. Mi mundo ya no estaba moldeado por la proximidad al nombre Castillo. Estaba definido por el propósito que encontré en un trabajo que se alineaba con mis valores y por la calma que acompañaba esa alineación. Sin embargo, el cierre de cualquier tipo rara vez llega solo a través de la distancia. Una noche, mientras revisaba los informes trimestrales, mi teléfono vibró con un mensaje de Margarita. Era breve, sin ninguna de las palabras pulcras que solía usar. Pidió reunirse, nada más. Consideré negarme, pero algo silencioso en mi interior me instó a no hacerlo, así que acepté. Nos encontramos en un pequeño parque cerca de mi oficina. Gregorio e Isabela estaban con ella, cada uno con una expresión moldeada menos por la defensiva y más por la fatiga. Los tres se acercaron con pasos medidos, su presencia apagada, su postura carente de la certeza que una vez mostraron tan naturalmente. Sus palabras no llegaron como un discurso unificado. En cambio, surgieron en fragmentos, reconocimientos del daño, reconocimiento de patrones que no habían sido cuestionados y una disposición a enfrentar las pérdidas como consecuencias en lugar de infortunio. Sin justificación, sin intentar reescribir el pasado, solo una admisión de fracaso que se sentía largamente esperada. Escuché, no para absolverlos, sino para entender la sinceridad de su intención. Por primera vez, la distancia entre nosotros se sintió superada, no por la expectativa, sino por la honestidad. Cuando finalmente respondí, mi voz llevaba la firmeza que había ganado a través de meses de reflexión. Les dije que aceptaba su disculpa, pero que esa aceptación no borraba los límites que ahora mantenía. El perdón para mí era un acto de liberación, no una invitación a regresar a los roles que una vez ocupamos. Nos separamos sin ceremonia, cada uno de nosotros adentrándonos en un futuro moldeado por nuestras elecciones. Mientras caminaba de regreso a mi oficina, me di cuenta de que el verdadero cambio en esta historia no había provenido del colapso de un negocio o de la revelación de verdades ocultas. Había venido de reconocer que la lealtad sin respeto no es lealtad en absoluto, y que alejarse puede ser un acto de valentía en lugar de abandono. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.